Imagina un mundo donde no existen casas, fuego ni palabras para comunicarse. Ese era el universo de nuestros ancestros hace más de 3 millones de años. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Una simple piedra, transformada en herramienta, marcó el inicio de una revolución silenciosa que daría forma a todo lo que somos hoy. Todo comenzó en África, hace 3,3 millones de años, cuando las primeras herramientas de piedra fueron creadas por Australopithecus o Kenyanthropus. Estas herramientas primitivas, conocidas como núcleos tallados, eran poco más que rocas afiladas, usadas para cortar carne o romper huesos para extraer médula. Aunque rudimentarias, estas piedras representaban un salto gigantesco en la evolución, el momento en que nuestros ancestros empezaron a moldear el mundo a su alrededor. El descubrimiento de estas herramientas en sitios arqueológicos como Lome Kwi, en Kenia, revela cómo estas innovaciones permitieron a los homininos sobrevivir y prosperar. Al utilizar estas herramientas, podían acceder a recursos que otros animales no podían alcanzar, como carne de presas abandonadas por depredadores o raíces ocultas bajo tierra. Aunque no podemos saber con certeza cómo era la vida diaria de estos primeros artesanos, podemos imaginar el impacto que tuvo esta invención en sus comunidades. Era una época de lucha constante contra los elementos, donde cada herramienta significaba una mayor probabilidad de sobrevivir. Una piedra afilada no solo era un utensilio, sino una promesa de comida, refugio y, en última instancia, de progreso. Este fue el primer paso en una larga travesía que culminaría millones de años después con el Homo sapiens dominando el planeta. Pero todo comenzó aquí, con un golpe en una roca y la chispa de la creatividad. Hace unos 2,4 millones de años, un nuevo actor apareció en el escenario de la evolución: el Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil. Este homínido, considerado el primer miembro de nuestro género, no solo utilizó herramientas, sino que las perfeccionó. ¿Cómo lograron estas pequeñas innovaciones cambiar para siempre el destino de nuestra especie? Homo habilis vivía en un mundo lleno de desafíos. Con una postura completamente erguida y manos hábiles para manipular herramientas, era capaz de fabricar utensilios de piedra conocidos como tecnología Oldowan. Estas herramientas, mucho más refinadas que las de sus predecesores, incluían lascas afiladas para cortar carne y núcleos robustos para triturar materiales duros. Estas herramientas no solo facilitaban el acceso a alimentos más ricos en nutrientes, sino que también les daban una ventaja competitiva frente a otras especies. En un entorno hostil donde los recursos eran limitados, la capacidad de Homo habilis para procesar carne y plantas lo convirtió en un verdadero superviviente. Sin embargo, lo más fascinante de Homo habilis no es solo su ingenio técnico, sino lo que representa. Este homínido marcó un cambio fundamental en la forma en que nuestros ancestros interactuaban con el mundo. Por primera vez, la tecnología se convirtió en una extensión del cuerpo humano, un medio para superar las limitaciones físicas. Si Homo habilis fue el pionero, Homo erectus fue el conquistador. Este homínido, que apareció hace aproximadamente 2 millones de años, no solo perfeccionó las herramientas, sino que también dominó algo aún más poderoso: el fuego. ¿Cómo transformó Homo erectus el mundo y se convirtió en el primero en expandirse más allá de África? Homo erectus creó herramientas hachelenses, caracterizadas por su simetría y eficiencia. Estas hachas de mano no solo eran útiles para cortar carne, sino también para moldear madera, un recurso esencial para su supervivencia. Pero su verdadera revolución fue el uso del fuego, que no solo les permitió cocinar alimentos, sino también calentarse, defenderse de depredadores y socializar en torno a una hoguera. Además, Homo erectus fue el primer homínido en migrar fuera de África, colonizando Asia y Europa. Este espíritu de exploración no solo expandió su territorio, sino que también marcó el inicio de una era de intercambio cultural y genético entre poblaciones dispersas. Con extremidades largas y un cuerpo adaptado para correr largas distancias, Homo erectus era un cazador formidable. Su dieta variada, que incluía carne cocida, vegetales y pescados, le permitió prosperar en diversos ambientes.
Pero más allá de su éxito físico, fue su capacidad para innovar lo que lo convirtió en un punto de inflexión en nuestra historia evolutiva. Homo erectus fue mucho más que un sobreviviente, fue un pionero. Hace unos 2 millones de años, estos homínidos comenzaron a expandirse más allá de África, marcando el inicio de una odisea que transformaría el curso de la historia humana. ¿Qué los llevó a cruzar continentes y conquistar territorios desconocidos? Equipado con herramientas achelenses y un cuerpo adaptado para largas caminatas, Homo erectus llegó a lugares tan lejanos como China e Indonesia. Su capacidad para adaptarse a distintos climas y recursos lo convirtió en una especie verdaderamente global. Mientras en África perfeccionaban el uso del fuego, en Asia construían asentamientos rudimentarios y cazaban grandes mamíferos como elefantes y rinocerontes. La expansión de Homo erectus no solo marcó el comienzo de una dispersión geográfica, sino también de una diversidad cultural. Las diferencias en herramientas y técnicas reflejan cómo estos homínidos se adaptaron a sus entornos, mostrando las primeras señales de innovación regional. Aunque separados por miles de kilómetros, compartían un legado común: el instinto de supervivencia y la capacidad de moldear el mundo a su favor. Pero esta expansión no estuvo exenta de desafíos. Los cambios climáticos y los enfrentamientos con otras especies representaban una constante amenaza. Sin embargo, Homo erectus demostró que la adaptabilidad y la resiliencia son las claves para enfrentar la adversidad. Fue el explorador original, un símbolo de cómo nuestra especie siempre ha buscado ir más allá. Hace aproximadamente 300.000 años, mientras Homo erectus aún vagaba por algunas regiones, nuevas especies comenzaron a surgir en distintas partes del mundo. Los neandertales, con su complexión robusta y adaptaciones al frío, eran expertos cazadores en climas extremos. Sus herramientas, conocidas como musterienses, eran más avanzadas que las achelenses, incluyendo puntas de lanza que les permitían cazar grandes presas de forma eficiente. Pero no eran solo cazadores, también eran artistas y pensadores. Las pinturas rupestres, los adornos y los rituales funerarios muestran que tenían un mundo simbólico tan rico como el nuestro. En el otro extremo del mundo, los denisovanos dejaron un legado más misterioso. Conocemos poco de su apariencia, pero sus herramientas y restos genéticos nos dicen que eran igualmente sofisticados. Sorprendentemente, las investigaciones muestran que Homo sapiens se cruzó con ambas especies, dejando huellas de ADN que aún llevamos en nuestros genes. Estos otros humanos no son figuras distantes del pasado, son parte de nosotros. Sus logros, desde el arte hasta la tecnología, nos recuerdan que no éramos los únicos en esta travesía evolutiva. Eran diferentes, sí, pero también compartían un espíritu humano que trasciende las diferencias biológicas. A medida que Homo sapiens se expandía desde África, el mundo se convirtió en un escenario para encuentros entre especies. Neandertales, denisovanos y otras poblaciones convivieron con nuestros ancestros durante miles de años. Pero entonces, algo cambió. Uno por uno, estos otros humanos desaparecieron. ¿Qué sucedió? La teoría más aceptada es que Homo sapiens, con su mayor capacidad de organización y tecnología, superó a las otras especies en competencia por recursos. Su habilidad para comunicarse a través del lenguaje y formar grupos más grandes pudo haber sido una ventaja decisiva. Sin embargo, los rastros de hibridación genética muestran que no todo fue competencia. Hubo también momentos de unión y mezcla. Los cambios climáticos también jugaron un papel crucial. La última era glacial transformó los ecosistemas, poniendo a prueba la resiliencia de todas las especies humanas. Mientras Homo sapiens encontraba formas de adaptarse, los neandertales y denisovanos enfrentaron desafíos que no pudieron superar. Pero quizás lo más fascinante no sea cómo sobrevivimos, sino lo que perdimos. ¿Qué habría pasado si los neandertales hubieran persistido? ¿Cómo sería nuestra civilización si hubiéramos convivido con otras especies humanas? Estas preguntas no tienen respuesta, pero nos invitan a reflexionar sobre lo frágil y extraordinario de nuestra propia existencia.
Hace unos 300.000 años, en algún rincón de África, surgió una nueva especie, Homo sapiens. Con cerebros más grandes y rostros más gráciles, éramos diferentes. Pero no fue solo nuestra anatomía lo que nos hizo únicos. Fue nuestra capacidad de imaginar, innovar y conectarnos como nunca antes. Los primeros Homo sapiens mostraron habilidades que iban más allá de la supervivencia. Sus herramientas eran más diversas y especializadas, y comenzaron a expresar ideas abstractas a través del arte y los rituales. En sitios como Blombos Cave, en Sudáfrica, encontramos evidencias de grabados, pigmentos y objetos decorativos que revelan un pensamiento simbólico complejo. Pero quizás nuestro mayor logro fue la capacidad de colaborar a gran escala. A diferencia de otras especies, Homo sapiens construyó redes sociales que permitieron compartir conocimientos, formar alianzas y enfrentar juntos los desafíos. Esta cooperación fue la base de todo lo que vendría después, desde la agricultura hasta las ciudades modernas. Con el tiempo, nuestros ancestros comenzaron a expandirse, llevando consigo no solo herramientas, sino ideas. Este impulso de explorar y conquistar nuevos territorios definió no solo nuestra historia temprana, sino también el espíritu humano que nos guía hasta hoy. Hace unos 12.000 años, algo increíblemente transformador ocurrió en la historia humana. Después de millones de años como nómadas, dependiendo de la caza y la recolección, nuestros ancestros comenzaron a domesticar plantas y animales, asentándose en aldeas permanentes. ¿Qué llevó a esta revolución y cómo cambió el destino de nuestra especie? Todo comenzó con un cambio climático al final de la última era glacial. Las temperaturas más cálidas crearon ecosistemas estables donde los humanos pudieron experimentar con el cultivo de cereales como el trigo y la cebada en el creciente fértil de Oriente Medio. Este proceso, aunque lento, marcó el inicio de la agricultura. En sitios como Jericó y Çatalhöyük, los primeros agricultores construyeron casas de piedra y madera, formando comunidades que dependían de la tierra para sobrevivir. La domesticación no se limitó a las plantas. Cabras, ovejas y más tarde vacas fueron domesticadas, proporcionando carne, leche y cuero. Por primera vez, los humanos comenzaron a modificar activamente su entorno, creando paisajes agrícolas y sistemas de riego para sostener a poblaciones más grandes. Sin embargo, la transición al sedentarismo no fue sencilla. La agricultura trajo consigo nuevos desafíos, enfermedades, disputas por tierras y una dependencia peligrosa de las cosechas. Pero también permitió un salto evolutivo en nuestra organización social. Con más alimentos disponibles, surgieron especializaciones, alfareros, tejedores y líderes comunitarios. La revolución agrícola marcó el inicio de una era completamente nueva. No solo cambió cómo vivíamos, sino también cómo nos relacionábamos con el mundo. Fue aquí donde las semillas de la civilización moderna comenzaron a echar raíces. Durante miles de años, la piedra fue el material más valioso para los humanos. Pero alrededor de 7.500 años atrás, algo empezó a cambiar. En la región del sur de Europa, nuestros ancestros descubrieron el arte de fundir cobre, un material que revolucionaría la tecnología humana. El cobre, más fácil de moldear que la piedra, permitió la creación de herramientas más precisas y duraderas. Desde puntas de lanza hasta cuchillos, este metal comenzó a reemplazar gradualmente a las herramientas líticas, pero el verdadero avance llegó cuando los humanos descubrieron que al mezclar cobre con estaño podían producir bronce, un material aún más resistente. La adopción del bronce marcó el fin de la edad de piedra y el inicio de la edad de los metales. Esto trajo consigo cambios profundos en las estructuras sociales. Las herramientas y armas de bronce no estaban al alcance de todos, lo que llevó al surgimiento de clases sociales y jerarquías. Los líderes de las primeras ciudades-estado usaban su control sobre el metal para consolidar el poder. Sin embargo, la piedra no desapareció por completo. En algunas culturas, como en Escandinavia, los cuchillos y dagas de piedra continuaron siendo fabricados mucho después de la introducción del bronce. Incluso hoy, herramientas de obsidiana se usan en cirugías modernas debido a su filo insuperable. El paso del uso exclusivo de la piedra al dominio del metal
es un recordatorio de cómo la innovación puede transformar radicalmente una sociedad, dando paso a nuevas formas de vida y organización. Aunque la Edad de Piedra terminó oficialmente hace miles de años, su legado sigue vivo en formas inesperadas. Desde las herramientas de obsidiana utilizadas en cirugías hasta los métodos de construcción inspirados en técnicas antiguas, las piedras siguen jugando un papel crucial en la historia humana. ¿Por qué estas herramientas ancestrales siguen siendo relevantes hoy? Una de las razones es la simplicidad y efectividad de las herramientas líticas. La obsidiana, un vidrio volcánico, es mucho más afilada que cualquier cuchilla de acero moderna. Esto la hace ideal para procedimientos médicos delicados, como cirugías oculares, donde la precisión es esencial. Además, las piedras también nos conectan con nuestro pasado. En muchas culturas indígenas, el uso de herramientas líticas continúa siendo una tradición no solo por su funcionalidad, sino también por su significado simbólico. Representan una conexión con la tierra, con los ancestros y con las formas de vida sostenibles. Las piedras también han sido una fuente de inspiración arqueológica y educativa. Reproducir herramientas paleolíticas no solo nos ayuda a entender cómo vivían nuestros ancestros, sino que también nos enseña sobre resiliencia e innovación. ¿Cómo comienza la creatividad? Hace unos 100.000 años, los primeros destellos de pensamiento abstracto aparecieron en forma de grabados simples, pigmentos y herramientas ornamentadas. Estos descubrimientos, dispersos en sitios arqueológicos como Blombos Cave, en Sudáfrica, marcan el inicio de algo profundamente humano: el arte. ¿Qué nos llevó a comenzar a expresar lo que veíamos y sentíamos en el mundo? Los primeros artistas usaban pigmentos como el ocre rojo para crear dibujos en las paredes de las cuevas, posiblemente para contar historias, transmitir conocimientos o rendir homenaje a fuerzas naturales. Las herramientas decoradas con patrones intrincados sugieren un pensamiento más allá de lo funcional, un deseo de embellecer, de dar significado. Además de las pinturas rupestres, se han encontrado collares hechos de conchas y dientes, lo que sugiere un sentido de identidad y comunidad. Estas primeras expresiones artísticas son la evidencia más temprana de nuestra capacidad para imaginar algo que no existe en la realidad física, un rasgo exclusivamente humano. El arte de la Edad de Piedra no solo era una forma de expresión, sino también una herramienta para la supervivencia. Contar historias a través de símbolos ayudaba a las comunidades a transmitir conocimientos cruciales sobre caza, recolección y las estaciones. Más allá de lo práctico, estos primeros pasos en el camino de la creatividad sembraron las bases para todas las formas de arte y cultura que conocemos hoy. Imagina una comunidad en la oscuridad de una cueva, rodeada de sombras que bailan al ritmo de una hoguera. En un rincón, alguien graba patrones en una roca, mientras otro colorea símbolos en la pared. Este es el comienzo de algo profundamente humano: la conexión entre las herramientas y el simbolismo. ¿Cómo aprendimos a comunicar ideas a través de imágenes y objetos? Los arqueólogos han encontrado evidencia de estructuras aparentemente simbólicas, como la construcción de círculos de estalagmitas por los neandertales en una cueva en Francia hace 176.000 años. Este descubrimiento plantea preguntas fascinantes. ¿Eran estas formaciones arte, ritual o simplemente funcionales? Lo que está claro es que reflejan un pensamiento complejo y una conexión emocional con su entorno. En África, los Homo sapiens comenzaron a utilizar herramientas decoradas y a crear figuras talladas que representaban animales y formas abstractas. Estas piezas no solo tenían un valor estético, sino también espiritual. Los objetos simbólicos parecen haber jugado un papel importante en las primeras ceremonias y rituales, reforzando los lazos sociales y culturales. El simbolismo marcó un cambio radical en nuestra forma de pensar. Ya no nos limitábamos a interactuar con el mundo físico. Empezamos a imaginar y a dar forma a conceptos abstractos. Esta capacidad es la base de todo lo que vino después: el lenguaje, la escritura y las civilizaciones complejas. Uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología es el hallazgo de entierros intencionados de la Edad de Piedra. Hace más de 100.000 años, los neandertales y Homo sapiens comenzaron a enterrar a sus muertos, a menudo acompañándolos con herramientas, flores o pigmentos.
qué nos llevó a honrar a los que ya no estaban. En sitios como Skul, en Israel, y Shanidar, en Irak, los arqueólogos han encontrado esqueletos colocados cuidadosamente en fosas, cubiertos con pigmentos como el ocre rojo. En algunos casos, los entierros estaban rodeados de objetos personales o herramientas, lo que sugiere un vínculo emocional y posiblemente espiritual con los fallecidos. Estas prácticas funerarias indican algo más que simple respeto. Sugieren una creencia en algo más allá de la vida, una conexión con lo trascendental. Este pensamiento abstracto, profundamente enraizado en nuestras emociones y nuestra capacidad de empatizar,